Carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu palabra, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de seguir avanzando por esta preciosa carta, rogándote en este día, amado Señor, que la aplicación de lo que hemos aprendido a lo largo de tantos meses estudiando la carta a los Gálatas, el día de hoy, y aún, Señor, desde tiempo atrás, empiece a cimentarse de tal manera que produzca fruto, fruto abundante, fruto de deber cristiano, fruto de cuidado para entre los hermanos, fruto, amado Señor, que veamos, Padre bendito, el carácter tuyo en medio de tu iglesia local. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. ¿Podemos tomar asiento, hermanos? Muy bien, hoy vamos a dar inicio a un nuevo capítulo de la carta a los Gálatas, y para ello debemos recordar, hermanos, que al finalizar el capítulo 5 de Gálatas, que tuvimos la oportunidad la semana pasada, pudimos llegar a concluir que el carácter cristiano se debe a lo que el Espíritu hace en cada quien. Debemos entender que nosotros como cristianos no somos por lo que procuramos por nuestras fuerzas, no somos por lo que procuramos obedecer. Nosotros realmente somos lo que somos es en Cristo Jesús. Hermanos, se trata de hacer de los hijos de la fe personas que repliquen el carácter de Cristo. Esto es la vida cristiana, eso es. Replicar el carácter de Cristo, el cual fue manifiesto en el fruto del Espíritu. Recordemos que cuando estuvimos estudiando el fruto del Espíritu, el apóstol Pablo nos presentó 9 virtudes. No son todas, hermanos, son algunas, muy necesarias, pero hay aún más. Y si queremos saberlas, debiéramos conocer a la persona de nuestro Señor Jesucristo, el cual las tiene todas. Y es en Él donde está la plenitud del Espíritu de Dios obrando en un carácter moral perfecto, al cual debemos llegar todos nosotros que decimos ser cristianos. Ahora, Pablo apela a esa realidad, apela a lo que somos, apela a que somos cristianos, a que tenemos el carácter de Cristo en ciertas medidas. Pablo va a traer a nuestro entendimiento que debemos reflejar ese carácter, que como creyentes en Cristo, y que sumado a todas las complejidades que se puedan llegar a suscitar en medio de la congregación, hermanos, debemos entender que somos cristianos. Somos cristianos. Y que debemos actuar es como cristianos, independientemente de las circunstancias. Y recuerda, hermanos, las circunstancias que estaba viviendo la iglesia de Galacia. Recuerden que allí había una mezcla, al igual que hoy en día hay mezclas en las iglesias locales. En una iglesia local hay diferentes tipos de individuos. Hay creyentes que son maduros, hay creyentes que no lo son tanto, es decir, son inmaduros o son débiles. Y también dentro de la iglesia local hay incrédulos. Esa es la realidad de las iglesias locales. Y súmele esto a la condición que estaba presentando la iglesia de Galacia, que ellos estaban siendo expuestos a una doctrina completamente errada, completamente equivocada, como lo era la doctrina de la justificación por las obras, ¿sí? Que todos esos elementos se tradujeron en un ambiente próspero para que hubieran roces, para que hubieran problemas
para que hubieran peleas en medio de la congregación. Ahora, ante esta situación que es sumamente delicada, además de tratar con el tema doctrinal, el apóstol Pablo, que trae la doctrina y trae claridad, o más bien recordación a la doctrina de la justificación por la fe, para derrumbar precisamente esa mala enseñanza traída por los judaizantes, para que los hermanos no se dejaran llevar por este tipo de cosas que jamás nunca el Señor ha mandado, de procurar las obras como un medio para salvación. Hermanos, también resulta aquí imperante y además necesario que ante las dificultades, esos roces, esas divisiones por causa de doctrina, era necesario también que los creyentes no llegaran a concebir que en medio de esas diferencias ellos llegasen a obrar conforme a la carne, sino que por el contrario, ellos deberían poner en práctica lo que son, lo que ahora son, lo que nosotros somos, cristianos, personas espirituales, que han de discernir las cosas y que han de afrontar todas las circunstancias conforme a ¿qué? Al gobierno del Santo Espíritu. ¿Y qué es lo que hace el Santo Espíritu? Va a usar este libro, va a usar la Escritura, va a usar la Biblia como ese elemento objetivo de hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Y hago relevancia a esto, hermanos, porque no debemos considerar el actuar del Espíritu Santo como algo subjetivo, como un calorcito, como una emoción, como que si me da risa es que sí tengo al Espíritu, que si lloro, que si hablo en una lengua extraña, en jeringonza. No, nada de esas subjetividades se embarca el Santo Espíritu, sino Él usa algo real, algo vívido, algo práctico, como lo es la palabra del Señor. Y es por medio de ella que nos va a permitir a nosotros afrontar esta vida, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Ahora, el capítulo 6 de Gálatas es sumamente práctico, muy práctico, y que nos ayudará a hacer de la religión un asunto que refleje precisamente ese carácter cristiano y que redunde obviamente para la gloria de nuestro Dios, para la gloria de nuestro Cristo. Hermanos, Pablo, el apóstol, en este capítulo no va a tratar con responsabilidades en la adoración, por ejemplo. Él no va a tratar con nuestras responsabilidades de la liturgia dominical, no lo va a hacer. Cosas que, aunque no se tratan, son necesarias, son prudentes. Pero hermanos, conforme a lo que sucedía en la iglesia de Galacia, Pablo quiere que los hermanos sepan cómo ellos deben tratarse los unos a los otros. Que uno pensaría, ve, como tan básico. ¿Será que es necesario aún en la iglesia recibir un tipo de enseñanza donde se nos diga cómo es que debemos tratarnos? Uno pudiera decir que eso se da por entendido, pero no, esto no es tan por entendido que digamos. ¿Por qué? Porque las dificultades, las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas, el carácter, la naturaleza pecaminosa, los malos hábitos, sume todos esos elementos en muchas personas y lo que va a resultar es en roces, en muchos roces, en muchas dificultades, problemas en medio de la congregación. Y piense que la vida de iglesia, óigame bien a esto, la vida de iglesia tiene una característica particular y es que se funda en relaciones. En relaciones. Es decir, que si usted ha considerado venir a la iglesia, sentarse en una silla y esperar a que llegue determinada hora que el pastor guarde silencio y diga, ¿podéis ir en paz? Se levanta y se va y no supo ni quién se sentó a su lado. Hermanos, están considerando de una manera equivocada lo que es la iglesia del Señor.
porque la iglesia está fundada en relaciones. Y según sea, como les digo, nuestra personalidad, según sea aún nuestra sujeción a nuestros deseos pecaminosos, y según sea nuestra habilidad en la vida de piedad, que la cual se debe manifestar en el amor que tenemos por Dios, que tenemos por nuestros semejantes, hermanos, resultará esto o en relaciones sólidas o en relaciones débiles, ¿sí? O rotas, ¿por qué no decirlo? ¿Sí? Podrá resultar en una buena comunión o en una mala comunión. Por tanto, aquí lo que Pablo nos empieza a introducir en el capítulo 6 debe ser de gran atención para nosotros. ¿Por qué? Porque él está llamando nuestra atención para un evento que se presenta en medio de la iglesia. Un evento de pecado. Un evento de pecado. ¿Qué vamos a hacer cuando hay pecado? ¿Qué debemos hacer cuando el pecado se levanta en medio de la congregación? Cuando un hermano peca. Obviamente, esto va a resultar en fricciones en medio de las relaciones. ¿Cómo hemos de abordar esa situación? Eso es lo que nos presenta el versículo 1 de este último capítulo, ¿sí? Donde nos presenta una instrucción, efectivamente, que nace de necesidades reales de situaciones que se presentan y que se han presentado y que se seguirán presentando, y es cuando un hermano peca. Cuando un hermano peca. ¿Cómo debe hacer la iglesia, o más bien, qué debe hacer la iglesia frente a un caso de pecado? ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Cómo se debe afrontar una situación como esta? ¿Habrá cabida para la permisividad? Esa es una opción. ¿Callaremos por saber que el hermano, al igual que yo, que somos pecadores, entonces no tengo una condición moral como para decirle, uy, hermano, está pecando en esto si yo también soy pecador? O también podremos preguntarnos, ¿acaso la Biblia no dice, no juzguéis? ¿Para qué? ¿Para no ser juzgados? ¿O será, hermanos, o será que debiéramos usar la ley para condenar a nuestros hermanos caídos? Sí, hermano, la Biblia dice, infierno. Hermanos, si ustedes se dan cuenta, muchos extremos pueden brotar en una situación donde hay pecado, en el momento de abordar esa situación. Y son extremos que pueden ser parte, y son parte de la vida de iglesia. O nos quedamos callados y no decimos nada ante un acto de pecado, o nos vamos al otro extremo. ¿Cuál? Al de condenar al hermano, olvidando que si es hermano, Dios mismo ya lo ha declarado inocente. ¿O no es así? ¿Acaso eso no lo ha dado a entender el apóstol Pablo una y otra vez en esta carta? Si usted ha creído por fe, Dios por medio de Cristo lo ha justificado, lo ha declarado inocente. ¿Qué debiéramos hacer? ¿Qué debiéramos hacer? Ustedes me dirán, pues resulta obvio a la respuesta que les voy a dar. Y lo que debemos hacer es ser cristianos. Debemos ser cristianos. Lo que significa es que debemos obrar tal cual como lo hizo Cristo. Debemos seguir las pisadas de nuestro Maestro, y ante nuestra incapacidad por causa de esa naturaleza pecaminosa que aún tenemos, y ante nuestros juicios que están viciados por el pecado, hermanos, debemos apelar a la obra del Espíritu para que sea Él quien nos guíe para afrontar este tipo de situaciones, este tipo de problemas en la iglesia local. Pablo comienza el capítulo diciendo, ya lo hemos leído, pero vuelvo y lo leo: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, preste atención a cada una de esas palabras. Este versículo es muy amplio, es tan amplio que hoy no lo vamos a terminar de abordar.
hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Denso este verso. Hay mucho para poder sacarle. Este versículo es sumamente importante al considerar, hermanos, primeramente que no somos personas independientes. El cristiano no es un llanero solitario, no es una rueda suelta. Más bien, este texto trata de darnos a entender, o más bien nos ayuda a recordar que cuando un individuo es alcanzado por la gracia de Dios para ser salvo, Dios lo hace parte de una unidad. Lo hace parte de una unidad. Lo hace parte de un cuerpo, de una familia. De una familia. Como lo dijo el hermano, lo hace parte de un mismo cuerpo. De un mismo cuerpo. Y cuando un miembro del cuerpo se duele, cuando un miembro del cuerpo se resiente o está enfermo, lo más natural es que el cuerpo completo se duela y actúe de manera que pueda solventar la necesidad que se está presentando. Así es el cuerpo humano. Se duele una parte, todo el cuerpo se enferma. Todo el cuerpo se resiente. Hermanos, la escena que nos presenta el apóstol Pablo es muy representativa en la vida de las iglesias locales. Y que no debe ser considerada como un problema aislado donde cada quien ha de mirar por sí mismo cómo lo resuelve. Ah, este dedo se machucó. Ah, mire a ver qué hace, quién lo cura. ¿Sí? No es mi problema. ¿Cierto? No puede ser eso, hermanos. No podemos desatendernos de eso. ¿Por qué? Porque podemos llegar a caer en un pecado mayor. Cuando sabemos que alguien ha pecado y no tomamos ninguna medida, sino solamente aquella que es de ser indolente. No me interesa, no es mi problema. Allá él con Dios. Que el Señor le reprenda. Que el Señor tenga misericordia. Pero yo no me voy a meter en ese problema. Y esto fácilmente se puede llegar a convertir aún de una manera más difícil. Una relación que no solamente va a ser indolente, sino va a tornar a un color, a un matiz aún más duro, de agresividad, de destructividad. De, usted no es salvo, usted no merece, etcétera, etcétera. Y de por sí, hermanos, esto ya se constituye en un nuevo pecado. Pero ¿de parte de quién? De parte del que no ha pecado en su momento, ¿cierto? De la otra persona, que vio caer a su hermano, que lo vio pecar. Puede llegar a pecar también por la actitud que tome ante esa situación. ¿Recuerdan la parábola del buen samaritano? La parábola del buen samaritano encontramos que algunas personas pasaron de largo sin considerar la necesidad que tenía ese prójimo que había sido asaltado en el camino. No les importó, no se dolieron, no vieron su necesidad. Ahora, claro, hermanos, que lo que propone el apóstol Pablo aquí en el versículo 1 del capítulo 6 es una cuestión diferente, ¿verdad? Una cuestión diferente a la de la parábola del buen samaritano. ¿Por qué? Porque la situación tiene que ver con alguien que fue sorprendido en una falta. Pero aún así, hermanos, no podemos hacernos los de la vista gorda y hacernos los desentendidos como si no se tratara de nuestro problema. No podemos hacerlo. Hermanos, si se trata de un hermano y si hemos sido testigos de alguna falta,
ya está usted involucrado, ya estamos involucrados. Estamos involucrados en esa situación, por ser hermano y quizás por haber sido testigo de esa falta. ¿Qué debemos hacer? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué debemos hacer? Pues bueno, eso es lo que este versículo nos va a ayudar a resolver. Este versículo lo podemos dividir en 4 secciones, ¿sí? En 4 partes. La primera parte que nos revela una escena indebida. Eso es lo primero, una escena indebida. Pablo dice, mire, esto puede ocurrir, una escena indebida. 2, el carácter para atender una escena indebida. Pablo va a decir cuál es el carácter que cada persona, cada hermano debe tener para atender esa escena a la cual fue testigo. 3, ¿qué nos presenta el verso? Una instrucción de cómo actuar ante una escena indebida. Y la instrucción es clara, la restauración. Esa es la instrucción. 4 y último, la normativa que regula la restauración. ¿Cómo se debe regular ese proceso de restauración? Pues bien, vamos a tratar, si Dios lo permite, con los 2 primeros puntos en esta mañana. Y lo primero que vamos a tratar precisamente es con esa escena indebida. Gálatas 6:1 comienza diciendo, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Esa es la escena, una escena indebida. Una persona que fue encontrada haciendo algo malo. Hermanos, piensen esto. Es común que en el mundo, allá afuera, que por naturaleza está constituida por seres egoístas, la falta de consideración por aquellos que se encuentran en una situación difícil sea allá afuera el pan de cada día. Hoy se ven noticias, se leen periódicos, revistas, etcétera, donde encontramos a personas que han hecho cosas horrendas, ¿sí? Pero ya no nos sorprende tanto. Es decir, mataron a 3. Pues solo fueron 3. Mataron a 1. Les fue bien. Hubo un atentado guerrillero en no sé qué en Chocó. Gracias a Dios no estamos lejos del Chocó. Indolencia, ¿verdad? Somos indolentes. Y quizás ante esas noticias horrendas, lo primero que se nos viene a la cabeza es preguntarnos, ¿cómo es posible? Quizás ahí sí nos rasgamos las vestiduras de moralidad y decimos, ¿cómo es posible que un hombre o una mujer hayan podido actuar de la manera que lo hicieron? ¡Uy, terrible! ¿Qué tenían en la cabeza? Incrédulos. Hermanos, sea un asesinato, sea un robo, sea una violación, todo eso nos produce repulsión, eso es verdad, eso nos produce repulsión. Y muy seguramente quisiéramos estar lo más apartado de una persona como esa, ¿o no? No quisiéramos ni siquiera ser testigos presenciales de ese tipo de crímenes. Dios nos guarde, pudiéramos llegar a decir, Dios nos guarde de estar presentes en una situación como esas. Aún más, ¿cuántos de nosotros hubiésemos levantado algún tipo de juicio hacia aquella persona que cometió un crimen? Inmediatamente, silla eléctrica, 3 cadenas perpetuas y 20 años más. Pero hermanos, el texto que tenemos aquí enfrente no tiene que ver con los pecados del mundo, como tampoco tiene que ver con una manera mundana al reaccionar ante una situación donde somos testigos de una falta cometida por otra persona. Pablo presenta una situación en medio de la familia de la fe, en medio de la iglesia local. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, con la referencia que hace
hacia quien el apóstol Pablo se dirige. ¿A quién se dirige el apóstol? Dice, hermanos, ¿cierto? Hermanos. Esto ya nos da a entender que él se está refiriendo es a creyentes. Él se está dando a entender que se refiere a la iglesia del Señor. Y fíjense, nosotros ya sabemos por casos anteriores, en esta misma carta, cómo el apóstol Pablo, para llamar la atención de la iglesia, ya sea para ser cariñoso, como también para hacerles saber que son los redimidos de Dios, les llama hermanos. Pero esta vez, parece que su intención está en hacerles saber que si son hermanos es porque ahora hacen parte de una familia en la cual se deben cuidar los unos a los otros. Fíjense la intencionalidad cuando uno utiliza la palabra hermano. Tanto contenido que tiene esa sola palabra. Y como les digo, pareciera que la intención acá es mostrarle a la iglesia que ustedes son una familia, que ustedes son responsables los unos a los otros. Esto es fácil de apreciar, hermanos, pues el llamado en este versículo a los hermanos es que atiendan a los que han caído en una falta y los restauren. Eso es cuidado, ¿cierto? Eso es cuidado. Allí es donde encontramos de verdad el carácter o una forma práctica de la manifestación del carácter cristiano. Así es que se trata, hermanos, de un llamado a todos los que estamos reunidos, a los que por medio de la fe hemos sido llamados a ser parte de la familia de Dios. Y esto ya lo hemos de explicar en su momento. Pero pensemos por un instante, hermanos, en la figura terrenal de una familia. Quiero traer esta ilustración a sus mentes. La figura terrenal de una familia terrenal. Una familia terrenal, lo más natural es que esté constituida por papás, los padres y los hijos, ¿verdad? Y entendemos como un hecho, lógico, como un hecho, que los padres tendrán que cuidar de sus hijos. Todo lo entendemos de sobra. Pero, ¿qué de aquellas relaciones entre los hermanos? ¿Se debiera esperar algo en esas relaciones horizontales entre hermanos? Bueno, hay algo que se conoce como lealtad, o camaradería. Los hermanos son eso, o deben presentar ello, donde entre los hermanos se darán el apoyo necesario en ciertas situaciones que son de dificultad para los otros. La figura entonces aquí que cobra relevancia es la figura del hermano mayor, ¿sí o no? La del hermano mayor, que viene a ser muy relevante. ¿Por qué? Pues el hermano mayor ha de ser ese ejemplo para sus hermanos menores. Va a ser el ejemplo y aún en sus experiencias vividas puede ser de ayuda para aconsejar, para guiar y aún para corregir. Eso en la familia terrenal. Pero llevemos este caso a la familia mayor. ¿Cuál es la familia mayor? La iglesia, la familia de la fe, ¿verdad? Miren esto, hermanos, miren esto. Los lazos terrenales se van a disolver con la muerte. ¿No dice el Señor que cuando le hicieron la pregunta, y si X persona tuvo tantas esposas, cuando llegue ahí al reino de los cielos, ¿cuál será su esposa? Y esos lazos se rompieron, ya no existen. Ya no hay padre, ya no hay hijo, ya no hay hermano en la carne, ya no hay esposo, esposa, etc. Todo eso se rompe. Esos lazos terrenales se disuelven con la muerte. Pero los lazos, hermanos, los lazos que vienen de la fe, esos son de carácter eterno. Son eternos. Y esos son los que debieran ser de gran prioridad considerarlos en esta vida. Los lazos de la familia de la fe. Y esto es lo que Pablo quiere que nosotros notemos en medio de la iglesia.
Eso es lo que Él quiere. Hermanos, como creyentes somos responsables tanto de ser de testimonio para otros, al igual que estar dispuestos a saber cómo actuar en el caso en que uno de nuestros hermanos fuere sorprendido en alguna falta. Esta es una realidad inaludible. No se puede, no la podemos saltar, no podemos pasar de lado y decir no es conmigo, que sea otro que lidie con ello. No, aunque Pablo no está refiriéndose a una situación específica, ¿sí? No está diciendo, ay, miren, el pecado o la falta fue X. No, como sí lo fue en el caso, por ejemplo, cuando él le escribió a los Corintios, ¿sí? Recuerdan en ese caso de que había inmoralidad por causa de un hombre, ¿sí? Pecado de inmoralidad en medio de la congregación, a lo cual el apóstol Pablo les llama duramente la atención a esta iglesia y les instruye a que ellos no deben pasar por alto esa situación, sino que deberían actuar conforme a la autoridad que Cristo le dio a la iglesia. Pero aquí en Gálatas 6 no hay una situación particular, pero hay una situación. Lo que Pablo presenta es una posibilidad de que alguna persona en la congregación incurra en una falta. Y piensen esto, no solo es posible, sino que seguramente ocurre, seguramente estaba ocurriendo y seguirá ocurriendo dentro de las iglesias. Por eso me parece, hermanos, me parece muy interesante cómo lo presenta la traducción de la Biblia en el idioma siriaco, que es la Biblia que se llama Peshita, ¿sí? Es una Biblia que se tradujo a un idioma que proviene del arameo, del siriaco, y la transliteración al español da una mayor claridad a la idea del texto. Y lo quiero leer, dice, hermanos míos, si alguno entre ustedes fuera sorprendido en alguna falta, ¿sí encontraron la diferencia? ¿O la claridad? Lo leo nuevamente, hermanos míos, si alguno entre ustedes fuera sorprendido en alguna falta. Hermanos, esta traducción realmente nos ayuda a comprender que se trata de una falta cometida por un creyente. Es entre ustedes, entre nosotros. Una falta cometida por un creyente. Y al ser así, hermanos, debemos entender que la falta a la que se hace alusión no tiene que ver con la forma del pecado que es exhibida por un no regenerado, quien ya sabemos la gran distinción que hay entre el pecado de un no regenerado y cuando peca una persona que ha sido regenerada, que ha nacido de nuevo. El no regenerado es un esclavo del pecado, ¿verdad? Un esclavo del pecado. Es una persona que se deleita en el pecado. Es una persona que practica habitualmente el pecado, que se resiste a abandonar el pecado. Una persona que no ha sido regenerada. Y ya sabemos, hermanos, por esta carta, que Cristo liberó al creyente de semejante esclavitud. Y que es manifiesto en esa declaración del versículo 24 del capítulo 5 que tuvimos oportunidad de ya estudiarlo, cuando dice, los que son de Cristo han crucificado la carne. Entonces, hermanos, ¿qué debiéramos entender de lo que es una falta? ¿Acaso se trata de un grado menor de pecado? No es así, no es así. Pues para Dios no hay pecado ni grande ni chico, no lo hay. Cualquier transgresión de la voluntad de Dios es pecado, cualquiera.
cualquier transgresión y cualquier pecado cometido es suficiente para llevar a cualquier hombre, a cualquier mujer, niño, anciano, a quien sea, si es ser humano y comete pecado, es suficiente para llevarlo a la condenación eterna. El que sea. El que sea. Por tanto, no es de extrañarnos que así como el fornicario, así como el homicida, también el mentiroso sufrirá el castigo eterno. Apocalipsis 21:8. Búsquelo usted. Téngalo allí. Léalo y reléalo. Para que considere que no hay pecado grande ni chico para el Señor. Apocalipsis 21:8. Dice la palabra del Señor. Pero los cobardes e incrédulos, mire allí, empieza otro listado. Cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras. Uno dice, estos son pecados de ligas mayores. Pero siga leyendo. Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, hermanos, comprendamos que Pablo no es que esté suavizando el pecado, porque muchas veces tenemos esa situación de decir, no le llame al pecado una falta. Es pecado, llámelo por su nombre, pecado. ¿Sí? Pero aquí Pablo le llama falta. Le llama falta. Pablo no está suavizando el pecado llamándolo falta. Pues seguramente lo que Pablo considera como falta es que implica que está en línea con todo lo que ya ha hablado anteriormente, incluyendo ¿qué? Las obras de la carne. Es decir, cuando habla de falta, incluye esas obras de la carne que ya estudiamos también en el capítulo 5. Pero al llamarle falta, y aún más al considerar la expresión, si alguno fuere sorprendido en una falta, hermanos, esto nos debe dar a entender que un creyente, por causa de su falta de cuidado, por no estar vigilante, ha dado un paso en falso y cayó. Se descuidó y pecó. No es algo regular. No es algo consecutivo de su vida, no es algo premeditado, es algo donde él se descuidó y pecó. Por eso el Señor nos llama a estar despiertos, a estar atentos, vigilantes, a estar orando, a estar viendo nuestra vida a la luz de la Escritura, para considerar nuestro pecado. No se trata de un pecado deliberado, tampoco de actos repetitivos, más bien son, hermanos, situaciones ocasionales, donde un creyente que se descuidó, pecó y fue sorprendido en ese acto. Esta es la vida de un pecador redimido. ¿Peca? Sí, pero peca ocasionalmente. ¿Por qué? Por su descuido. Se puso a mirar a otro lado, en vez de mirar a Cristo, en vez de mirar a su Señor. Perdió la concepción de la dimensión del camino por el cual anda. El cristiano anda por un camino. ¿Cómo es ese camino? Estrecho. Por tanto, si usted se pone a mirar para un lado, su pie resbala que resbala. Pudo ser una mirada indebida, o un impulso por beneficiarse el primero de alguna atención pública, ser egoísta, yo primero. Tal vez no pensó antes de hablar y murmuró o descalificó a alguien dañando su reputación. Se descuidó. O piensa, hermanos, en el caso que el mismo apóstol Pablo expuso en esta carta. Él puso un caso tal cual de lo que nos está hablando acá, ¿sí? Cuando él mencionó la escena donde el apóstol Pedro, que
que fue sorprendido en un acto que el mismo Pablo llamó digno de condenar. Pedro cayó en una falta. ¿Por qué? Porque Pedro se descuidó, sabiendo que Dios había hecho de judíos y griegos un solo pueblo. Pedro se alejó de la mesa de sus hermanos gentiles por temor del qué dirán al llegar una comitiva de la iglesia judía de Jerusalén. ¿Sí se acuerda de esa porción? Ahí está el audio de la predicación, si lo quiere recordar. Entonces, esto es la escena que nos propone el apóstol Pablo. Una escena de un pecado que no es consecutivo. Un pecado que es ocasional. Un pecado por descuido. Un pecado porque permitió hacer que hiciera nido una influencia externa, mundana, nociva, y oscureció la doctrina que ya tenía. Y ante una situación como esta, hermano, no podemos eludir la responsabilidad que tenemos con nuestros hermanos de ser sus cuidadores. Entonces el primer punto es claro, hermanos. Es una situación indebida que se presenta día a día en la iglesia del Señor. Esa es nuestra consideración hasta este momento. No podemos eludirla. No podemos decir, no, eso es la iglesia del Señor. Guárdanos, Señor, de que esto ocurra. Ocurre. Porque somos pecadores. Ocurre. Ahora, lo segundo que nos propone este versículo es el carácter para atender una escena indebida. ¿Sí? El carácter para atender, para hacer frente a una escena donde un hermano cae en una falta. Pregunto, ¿quiénes son estos que deben hacer la tarea de restauración? ¿Quiénes son estos que deben tender la mano al caído? Pablo nos dice, vosotros que sois espirituales. Entonces, hermanos, yo pregunto, ¿acaso hay entre la iglesia aquellos que no son espirituales? Vosotros que sois espirituales, ¿acaso en la iglesia hay aquellos que no son espirituales? ¿Se está haciendo algún tipo de distinción entre los hermanos de la iglesia? Yo les hice distinciones al comienzo. Que hay creyentes y hay incrédulos. Pero ¿pudiéramos hacer distinciones entre los hermanos? Hermanos, esto nos pudiera llevar a pensar en que Pablo está considerando que hay hermanos espirituales y hermanos que no son espirituales. Es decir, hermanos carnales. Pero la verdad es que a los pies de la cruz de Cristo, un predicador muy sabio dijo, el terreno fue allanado. A los pies de la cruz de Cristo. Todos los que han sido llamados a confiar en Cristo para salvación son exactamente iguales. Somos pecadores redimidos. Y si hemos de considerar alguna distinción entre los hombres, es la que hace la Biblia entre aquellos que son de Cristo y los que no son de Cristo. Pero entre los cristianos, entre los que han nacido por la fe, todos son exactamente iguales. Entonces, piénselo, por ejemplo, en las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando Él le dice a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El Señor está haciendo una distinción. Todos los seres humanos que nacen de la carne participan de la naturaleza pecaminosa de sus padres corruptos. Y nacen esclavos precisamente a esas corrupciones. Mientras que los que son nacidos del Espíritu son espirituales. Son espirituales. Hermanos, Pablo
nos ha demostrado en esta carta que el espiritual es aquel que ha recibido el don del Espíritu. Que ha recibido el don del Espíritu, que es gobernado por el Espíritu Santo. Por tanto, ya no es dominado por la naturaleza pecaminosa. Y esa situación se sostiene en el tiempo cuando la sujeción a la obra interna del Espíritu Santo se da. Y es manifestada en el fruto del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la bondad, de la benignidad, de la fe, de la mansedumbre, del dominio propio. Y aquí hago un paréntesis, que me parece que lo salté. Y es que en esa lista de virtudes no hay un y templanza, sino coma templanza. No son las únicas. La lista no acaba, son más. Cierro mi paréntesis. Estas manifestaciones del Espíritu manifiestan que esa persona, ese individuo, es espiritual. Es espiritual, es del Espíritu. El que es espiritual, entonces, ¿qué es lo que ha de hacer? Juzga y discierne todas las cosas. ¿De qué manera? ¿Según el mundo? ¿Según la carne? ¿Tendremos iras desbordadas, conflictos, peleas, etcétera? No. Haremos todo a la manera del Espíritu porque somos espirituales. Obraremos en amor, obraremos en justicia, en misericordia. Y atienda esto, el espiritual no condena, el espiritual restaura. No condena, restaura. Entonces, a la pregunta, ¿quiénes son estos espirituales? No son solamente, hermanos, los ministros, los pastores, los maestros, no son los que tienen mayor conocimiento, no son los que tienen ciertos dones, porque podemos llegar a eso. Ah, pastor, problema es ese, yo lo vi haciendo, mire, fue él, mire, y le toca a usted, ¿sí? Más bien entendamos, hermanos, que cuando se habla de quiénes son los espirituales, entendamos categóricamente que son aquellos que han nacido de nuevo. Vosotros que sois espirituales. Los que han nacido de nuevo, esa es la responsabilidad que tenemos en medio de la congregación. Aunque a decir verdad, Pablo sí hace una distinción entre los hermanos, ¿sí? Que sostiene, de aquellos hermanos que sostienen sus vidas bajo la guía del Espíritu y de aquellos que han sido sorprendidos en una falta. Ahí hay una distinción, ¿verdad? Estos últimos, los que han sido sorprendidos en una falta, son espirituales, pero débiles. ¿Cierto? Son espirituales, pero débiles. Y lo manifiestan precisamente por las caídas. Fue débil en esa situación, bajó la guardia, no estuvo constante en las piedades que nos ofrece la Escritura. No ora, no lee, no tiene su rostro en la presencia de Cristo. Por tanto cae. Manifiesta su debilidad por las caídas en el pecado al no estar vigilante y así descuidar su salvación. Y cuando digo descuidar su salvación, no es que la pierda, sino que está manchando esas vestiduras santas que Cristo mismo le ha dado. Mancha sus vestiduras con vanidades que son propias del pecado. Así es que, hermanos, todo aquel que sostenido por el Espíritu de Dios es íntegro en su vida, no solo tiene la capacidad, sino que además tiene la obligación de acudir al rescate de su hermano que fue sorprendido en una falta. Jamás se niegue a hacerlo, jamás. A menos que usted sea un hermano débil, un hermano que usted quiera quitar la paja del ojo de su hermano, teniendo usted una viga en el suyo propio. Porque usted no va a restaurar,
Usted va a ir a destruir. Porque solo es que usted se mueva y con la viga que lleva en el ojo, ya lo derribó. Así es que esto me lleva, hermanos, para concluir, algunas reflexiones de este texto. ¿Qué pudiéramos nosotros entender, hermanos? Primeramente que hay pecado en la iglesia. Y digo, no nos debiera sorprender en el sentido de no tener un mayor concepto de nosotros mismos, de decir, no diga eso, pastor, nosotros no pecamos. Lo digo por ese lado. No lo digo con el propósito de naturalizar el pecado en la iglesia. El pastor dijo que hay pecado en la iglesia. Voy a contribuir. Normal, ¿sí? Como algo normal. No debemos, hermanos, considerar como una situación que tenga que ser normalizada. Aunque se trate de una realidad, jamás debe considerarse como algo que se deba convertir en un hábito, en algo habitual. Por eso es que debemos siempre mirarlo con extrañeza. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Y el mismo apóstol les dice, si comenzaron bien, si comenzaron por la gracia, ahora van a terminar por las obras. ¿Qué pasó? Es extraño, porque no es propio de un cristiano. Pero sí es de considerar, hermanos, que en la iglesia hay pecado. Porque sencillamente somos pecadores. Somos pecadores. Pero no olvidemos, nunca lo olvidemos, que somos pecadores redimidos. No olvide la palabra redimido. Lo que significa redimido es ser comprado, es ser librado de ese estado de esclavitud. Lo vimos hace 8 días, hermanos, donde el dominio de la carne fue crucificado. Y ahora somos libres de su poder y sustentados por el Espíritu de Dios, quien gobierna nuestras vidas con su santa y bendita palabra. Hermanos, si somos espirituales, si hemos nacido de nuevo, tenemos todos los elementos necesarios para decirle no al pecado. Todos. Pero pastor, es que qué difícil, es que yo no puedo, pero es que estoy muy duro. Pues no es hermano. Porque no puede, de verdad no puede, porque no tiene con qué. No le ha sido dado absolutamente nada para que pueda salir. Usted no puede, nadie puede. El pecado es un asunto que solo Cristo puede solucionar. Y los que hemos nacido de nuevo, el Señor nos ha dotado. Nos ha dado muchas herramientas para decirle no al pecado, para estar vigilantes de la audacia de nuestros enemigos. ¿Sí? Vamos a saber cómo actúa el diablo, cómo actúa el mundo, cómo actúa nuestro corazón, que es mentiroso, engañoso. Vamos a estar vigilantes de saber la manera de cómo actuar frente a las tentaciones. Lo más natural de la vida de una iglesia es esperar, y atiéndame a esto que voy a decir, es esperar que los más jóvenes en la fe, que son ellos, los más jóvenes en la fe, por tanto son los más inexpertos, y que de ellos se esperaría que en la nueva vida en Cristo, que ahora gozan, sean los que veamos caer. De igual manera, debiéramos esperar que los que llevamos más tiempo caminando con Dios, nuestras victorias frente al pecado sean mayores que nuestras derrotas. ¿Cierto? Es lógico. Pero déjeme bajarlo de esa nube. Pero la santidad no está supeditada al tiempo. Usted puede llevar 50 años sentado en la misma banca con tal de que ya la tiene así.
y usted seguir siendo el mismo débil en la fe. La santidad no está sujeta al tiempo. La santidad está sujeta al que la produce. ¿Quién produce la santidad? ¿El hombre? No, la produce es Dios. Es Dios quien nos separa, que eso es santidad, nos separa de la mundanalidad con todo su pecado, habiéndonos mostrado a través de su palabra su santa y bendita voluntad y aplicándola poderosamente por el Santo Espíritu. Es el Espíritu de Dios. Por eso la reprensión en una de las cartas de los mensajes a las 7 iglesias, porque has olvidado el primer amor, has dejado de hacer las primeras obras. Nuevos en la fe, pero amantes del Señor. No es el tiempo. Así es que, hermanos, si somos inconstantes en someternos a Dios, ahí está el error, ahí está nuestro descuido, ahí está la dificultad, ahí es donde vamos caminando por ese camino estrecho y miramos a donde no tuvimos que mirar, ¿sí? Cuando somos inconstantes en someternos a Dios, pues nuestra edificación, ¿cómo será? Dilatada, con huecos, a tal punto que podremos caer en pecado. ¿Por qué? Por descuidados. Por descuidados. Piensa en un niño que a comienzo de año el papá le compra que la maleta, que la lonchera, la cartuchera, los colores, la regla, la escuadra, el compás, todos los textos sabidos y por haber, ¡pum!, los mete en la maleta y el chino salió corriendo para el colegio y dejó la maleta. ¿Cómo le va a ir? No espere que le vaya bien. Descuide usted las cosas que Dios les ha dado, creyente. Descuídelas y verá cómo será su caminar cristiano. Errático, errático. Pero esto no es un hábito del creyente. No lo es, no lo piense, no lo piense. Nunca piense que es un hábito. Ay, es que yo siempre he sido descuidado. ¿Sí? Es que yo siempre, es que vuelvo y traigo este ejemplo a colación. Es que yo nunca he sabido controlar mi lengua. Una vez alguien me lo dijo. No he sabido. Pero el Señor sabe, el Señor sabe. El Señor sabe que le dio todo lo necesario para controlar aún su lengua. Eso uno, pecado en la iglesia. Dos, debemos considerar también, o esta porción del texto que tratamos hoy, es que el hermano débil tiene responsabilidades. Claro, el apóstol Pablo está hablando de las responsabilidades que tenemos los que vemos caer al hermano. Pero no podemos olvidar que el hermano débil, aquel que cayó en una falta, no pensemos que él no tiene responsabilidades. Porque es que esto suele pasar mucho. Ay, es que no me llaman. Ay, es que no me dicen. Ay, es que nadie me dijo. Por eso es que yo soy así. No. Usted es responsable delante de Dios. Saber que este versículo 1 de Gálatas 6 nos presenta una responsabilidad de toda la iglesia con aquellos que han pecado, no significa que el hermano que pecó no sea responsable. Claro que lo es responsable delante de Dios. Piense, si el cristiano verdadero, que esto es verdad, esta es una realidad del cristiano, al cristiano verdadero se duele por el pecado. Se duele. Si usted peca y no le duele el pecado, y súbele. Si dice ser creyente, lo siento, pero llegará el día en que usted se parará delante del Señor. Señor, en tu nombre, echamos espíritus, predicamos en tu nombre, deshicimos. Nunca os conocí, nunca os conocí. Si el cristiano verdadero tiene como característica el dolor por el pecado, porque así lo enseña la primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu, que declara su calamidad espiritual, que es pecador, cada vez que caiga en uno de esos pecados, si es un cristiano verdadero, necesariamente él será guiado por el Espíritu de Dios a que vaya al trono de gracia.
lo llevará al trono de gracia para que confiese su pecado y Dios lo sane. Lo hará. Pero Pablo está diciendo una escena. Si es sorprendido. O sea, pareciera que en el descuido, ¡prum!, cayó, el otro hermano lo vio y este hermano todavía está considerando en dónde está en ese hueco y miró, el hermano me vio. Cabe aclarar, hermanos, que debemos aclarar en este punto que no piense que si su vida es de constantes caídas y que no ha renunciado a la práctica habitual de algún pecado o pecados, no se engañe, no se engañe. Puede que su problema no sea de debilidad espiritual, más bien, puede que su problema sea de muerte espiritual. De muerte espiritual. Y para ello lo que usted necesita es venir a Cristo, es rogarle por su perdón, que sea Cristo quien sea propicio para usted, que es un pecador. No se desanime, pero busque a Cristo es para que le libre de la esclavitud del pecado, porque está siendo esclavo del pecado. Entonces el hermano débil tiene responsabilidades, ¿sí? Y debe considerar, autoexaminarse esa persona que ha caído, si es un hermano débil o si realmente no ha nacido de nuevo. Y termino con esta, hermanos, y es que lo que nos enseña esta porción del texto es acerca de que la indiferencia no es una opción. La indiferencia no es una opción. ¿Qué quiero decir con esto? Que de parte del resto de la congregación, frente a una escena donde vemos a un hermano caer, tengamos mucho cuidado de resistirnos a no actuar frente a un caso de pecado en la iglesia. Aunque no hemos tratado de manera de cómo atender un caso de pecado, hermanos, sí hemos de considerar que no debemos pasarlo por alto. No debemos pasarlo por alto. Jamás, óigame bien, pongamos por excusa que esto es solo la labor del pastor. Cosa que indiscutiblemente hace parte del ministerio pastoral. Le corresponde reprender, redarguir, restaurar. ¿Sí? ¿A quiénes? A los que se han descarriado. Pero recuerda, hermanos, que Pablo llama a los espirituales, a vosotros que sois espirituales. Y si usted ha nacido de nuevo y se ha guardado en santidad, puede y debe tender la mano a su hermano caído. ¿Cuál sería un carácter opuesto a este? Pienso yo que en el carácter que tuvo Caín. No seamos como Caín. No tengamos esa misma disposición de indiferencia, esa disposición de falta de consideración. Pues recordemos que cuando el Señor le preguntó a Caín por su hermano Abel, ¿dónde está tu hermano? No es que el Señor no supiera, el Señor le estaba confrontando con su pecado. ¿Qué respondió Caín? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Allá él, es responsable de sí mismo. ¿Acaso yo tengo alguna responsabilidad con él? Hermanos, téngalo por seguro que cada uno de los que hemos sido parte de la familia de Dios tenemos la responsabilidad de ser guardianes de nuestros hermanos. Y con mayor premura de aquellos que son débiles en la fe. Débiles en la fe. Esta es la vida de iglesia, hermanos. Esa es la vida de iglesia. Donde la hermandad se manifiesta en la madurez que logremos por la bondad de Dios, haciéndonos más santos, más justos, más misericordiosos y así poder ser de testimonio y de edificación para nuestros hermanos que van a un ritmo más lento. Y que les
en su caminar lento les ha hecho descuidar la obra que Dios está haciendo en sus vidas. Somos responsables todos, hermanos, todos, de estarnos capacitando, exponiéndonos a las Escrituras para que en estos eventos ejerzamos nuestra responsabilidad de ser guardianes de nuestros hermanos. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos ayude con ello.